Cordial saludo, bienvenidos a los asistentes al webinar Los sentidos subyacentes en la dinámica reconfigurativa del presupuesto colombiano. A continuación, el doctor Orlando Velasco Ulloa. Tres idénticos desconocidos fue una exitosa película de Netflix en los años 90 que narra la historia de trillizos bajo un experimento de un psicólogo que los separó al nacer y por casualidad se reencontraron hacia los 20 años, siendo la novedad en las ciudades norteamericanas. La gente se concentraba más en las diferencias que en sus semejanzas, y vaya si habían diferencias. Pero esta película fue el catalizador para el tema que hoy nos ocupa, acerca de si la norma orgánica presupuestal es pura o qué hay tras de ella, aquella que nos rige para Colombia desde la constituyente por allá en 1991. Y se ha convertido ha tenido tanta importancia que hoy por hoy el presupuesto constituye la cuarta parte de la riqueza colectiva, pero sobre todo la evolución de esas normas orgánicas presupuestales cumple 100 años, coincidente con la creación por allá en 1923 del Banco de la República, de lo que hoy día conocemos como Contraloría General de la República, y de la adopción del primer Estatuto Orgánico Presupuestal dirigido por una comisión extranjera, la Comisión Kemmerer. Fue la primera de 6 grandes reformas orgánicas presupuestales desde el siglo XX a lo que va corrido en el presente. El mismo Kemmerer dirigió la reforma luego de 1930. Se abría una nueva comisión extranjera en 1950, la que llegó en 1964, la de 1973 y la de 1989. Por eso resulta piramidal el análisis de lo que hay por detrás de esta norma, y nos hemos planteado como pregunta, ¿cómo se pueden explicar los sentidos que subyacen en la norma orgánica presupuestal de Colombia vigente desde el año 91 hasta 2021? Y tenemos que, como objetivo, comprender los sentidos subyacentes en la norma orgánica presupuestal colombiana. Para eso, vamos a describir los factores históricos endógenos y exógenos, describir las categorías y subcategorías, reconocer las relaciones entre los agentes y cuáles son los agentes preponderantes, y revelar las intenciones de cómo se juega el juego presupuestal. Usamos para eso un trípode teórico. El primer cara de ellos es referente al institucionalismo, porque a la postre las instituciones sí son importantes, y la historia está conformada por un conjunto de reglas formales y no formales, como un sistema de creencias que la gente comparte. Un segundo componente teórico es referente a la teoría crítica del derecho, más conocida como la escuela alemana, para poder visualizar lo que hay por debajo de ese gran iceberg, donde allí se encuentra un conjunto de vivencias, pasiones, emociones e intereses cuando se diseña la norma legal. Y una última cara acerca de la teoría de elección pública con Buchanan a la cabeza, en el sentido de que los colectivos construyen reglas dentro de las cuales actúan e interactúan. Como mecanismo, cuán importante resulta el paradigma histórico hermenéutico para poder interpretar las normas, y la teoría fundamentada con su instrumento alma, que es el Atlas TI. Este nos llevó a alimentar las normas legales presupuestales, y justamente de allí, en una primera fase, se determinó que había que rastrearlo a través de historia, al punto de que llegamos hasta 1923 como gran fuente originaria de muchas de las categorías que hoy tenemos. Y pudimos construir un modelo que se simplifica así: un conjunto de fases presupuestales que comienza con la preparación, con el estudio de aprobación,
con la ejecución presupuestal y algo que podemos redondear como monitoreo, evaluación y control. Por el otro lado, un conjunto de reglas que en un esfuerzo matricial va desde las procedimentales, abiertas, numéricas, de transparencia, entre otras, dentro de las cuales inciden los actores que para simplicidad podemos hacerlo a través de los políticos, los burócratas y los ciudadanos. Y todo esto en un entorno endógeno y exógeno. Y podemos anticipar que de la tabulación con el Atlas TI pueden identificarse 33 grandes categorías y 121 categorías que particularmente se concentran especialmente en la fase de preparación del presupuesto. Pero algo para resaltar es la complejidad que ha venido ganando la norma presupuestal en un siglo. Para decirlo de manera gráfica, la ley 34 de 1923 eran 6 páginas. La de 1989 contiene 97 en espacio sencillo. Y muchas de las categorías no son perennes. Algunas van apareciendo a través del tiempo. En 1923 el presupuesto era tan sencillo que contenía apenas 12 ítems. En 1923 no contábamos con disposiciones generales. Sería hasta 1950 que se introdujo al sistema presupuestal. Y este año, a mediados del siglo XIX-XX, introducimos como categoría presupuestal la planificación, la que se profundizaría con las siguientes reformas y solamente se introduciría como una norma formal con el Constituyente y con la Ley 152 en 1994. Pero ahora creo prudente mencionar rápidamente cuáles son los factores de mayor incidencia a través del último siglo. En la reforma de 1923, cuando Kemmerer la coordinó, veníamos en un pico de ascenso de la industria cafetera y 8 años antes se había acordado entre Estados Unidos y Colombia el aporte de los 25 millones de dólares como indemnización del Canal de Panamá. Bajo las ideas estrictas del liberalismo clásico se contenía la idea de un Estado, se tenía el concepto de un Estado pequeño, de manera que los recursos estaban a la vista, pero muy pronto se gastaron, muchos dirían se malgastaron. Entre tanto, en el contexto internacional, la revolución bolchevique empezaba a asustar el occidente. Y fue tan incidente que en 1926 en Colombia se creó el Partido Socialista Revolucionario, modificado, transformado en 1930. Y en 1928, producto de esa elemental proceso de industrialización de Colombia, se produjo la masacre de las bananeras y luego la humareda de aquel jueves y lunes negro neoyorquino que invadió el mercado crediticio de nuestros países. De manera que en la reforma de 1931 había otra concepción. El mismo Kemmerer, de manera pragmática, aceptó que el equilibrio clásico aspiraba que fuese no solamente anualizado, sino que la programación y la ejecución mantuviera ese equilibrio. Debía ser mucho más laxo y por eso el cálculo de los gastos en 1931 permitía que el Ejecutivo incrementara el presupuesto de manera abierta. Y fue una década de desequilibrios, de falta de crédito. Las nuevas derechas hacían su irrupción en el mundo con Mussolini, Hitler o el mismo Franco. Y el déficit fiscal comenzó sin parar, siendo estructural a través de las décadas.
Y las demandas sociales hicieron que el Estado fuese responsable de la economía. Así quedó plasmado en las reformas, en la Constitución de 1936 y 1945, con lo que el tamaño del presupuesto empezó a ganar terreno porque se debía financiar aquello gasto para las demandas de la sociedad que venía en plena transformación. Muy pronto comenzaría la Segunda Guerra y de allí nacen los organismos multilaterales más influyentes que se mantienen hoy por hoy. Y del Banco Mundial nace la primera comisión extranjera a país alguno, dirigido por Lechín Kerry, que llega a Colombia en 1949 y que propuso la reforma, el primer plan de desarrollo científicamente elaborado y que sería solamente aprovechado por Colombia unos 13 años después. El Frente Nacional, en esa convivencia entre los partidos políticos, acompañaron la tecnificación del proceso presupuestal. De la Segunda Guerra nacen los organismos multilaterales más influyentes desde entonces. Pero la primera comisión internacional que define el Banco Mundial a país alguno llegó a Colombia bajo la directriz de Lechín Kerry. Él propuso el primer plan de desarrollo científicamente elaborado, pero que solamente sería retomado unos 13 años después. Y de esas técnicas nacen las propuestas en el contexto de la gobernanza del presupuesto base cero, el presupuesto por resultado, el presupuesto por programas, que serían un poco purificados en la reforma de 1964. Una década después, propuestas en el contexto internacional como de la Alianza para el Progreso no fue más que la demostración del temor del demonio soviético para poder enfrentar la amenaza de la Cuba de 1959 o de los totalitarismos de la época. El Frente Nacional, que duraría por 4 periodos constitucionales, hizo que la reforma de 1964 avanzara en el contexto también de un modelo de industrialización por sustitución de importaciones, pero que todos estaban contentos con el crecimiento del Estado sin parar. Para decirlo de manera rápida, el tamaño del presupuesto en 1950 representaba alrededor del 5% del Producto Interno Bruto. Crecería 40 años después a un 10% y avanzaría a un 25% hacia la segunda década del siglo XXI. Pero muy pronto las circunstancias cambiaron. En 1973 estalla la crisis de la OPEP y en un solo año el precio del petróleo creció 4 veces. 30 años de combustible barato acabaron de repente, lo que cambió las circunstancias y la irrupción de los petrodólares ofrecidos a nuestros países y los políticos y burócratas dispuestos a recibirlos. El endeudamiento se convirtió en fundamental para el financiamiento de los presupuestos públicos y por eso las reformas hacendísticas apuntaban un poco hacia la sostenibilidad de las finanzas para garantizar su retribución. La reforma de 1973 incluso se aprobó antes de la crisis petrolera. Esta década, como la siguiente, el país, para muchos, estaba en los límites de ser país fallido. Los conflictos sociales y económicos amenazaban con la sostenibilidad.
Y por eso las propuestas de descentralización en un intento por ganar legitimidad y gobernabilidad. El Fondo Monetario Internacional, entre tanto, se convirtió en el mayor acreedor de las finanzas del país. Y las misiones en el trasfondo buscaban la sostenibilidad, la retribución. Por eso las reformas de 1989, con instrumentos como el marco fiscal de mediano plazo o el plan financiero, se concentraban en que los presupuestos demostraran la sostenibilidad, la solvencia y el ahorro. Y del conjunto de factores y categorías y subcategorías podemos inducir algunas metareglas. En un primer grupo hace referencia al equilibrio, a la deuda y a la planificación. Por un lado, porque la categoría que más se ha manoseado secularmente es el de equilibrio. En 1923 inclusive se aspiraba que fuera y se garantizara anualizadamente. Pero desde 1931, inspirado en aquellos conceptos keynesianos, se permite el desequilibrio y recientemente para eso se aprobó la regla fiscal que también puede ser violentada. La deuda se ha convertido en el factor más influyente para el financiamiento de los presupuestos públicos y especialmente desde el año 1973. Por eso encontramos en las recientes normas diseños institucionales para su garantía y generar la confianza de los acreedores. Y en cuanto a planificación, porque aparece como categoría en 1950, pero formalmente instituido desde 1994. Otro conjunto de metareglas giran alrededor de la universalidad, la imposición y el gasto público y el gasto. En cuanto a universalidad, responde a la pregunta, ¿estamos hablando de un instrumento presupuestal o de instrumentos presupuestales? En efecto, lo que hemos visto a través de las décadas es la proliferación de presupuestos en la medida que se complejiza la organización estatal. De hecho, el nacimiento de entidades industriales y comerciales del Estado, sociedades de economía mixta y establecimientos públicos fueron a razón de 7 en promedio durante los años 30. Para los años 50, ese promedio había aumentado a 32 y en los 60 se mantuvo en 43 anuales. Y cada uno de esos tiene un presupuesto por separado que se adiciona el presupuesto para el Sistema General de Regalías en la medida en que los recursos naturales, la explotación de recursos naturales se hizo importante y a los cuales se le adoptó una norma presupuestal específica para el efecto. En cuanto a la tributación, lo curioso es que desde los años 30 hasta 1965, el presupuesto se financió crecientemente con base en los impuestos directos que por antonomasia son más progresivos que los indirectos. Y desde este mediado de década de los 60, se quebró esa tendencia hasta la fecha, en donde los impuestos directos son los que mayor tienen peso en el financiamiento del presupuesto público. Con esto, digamos que están a gusto las grandes inversiones, el capital global en la medida en que también se hacen más porosas las fronteras y que se hacen ficticias, y en la medida en que la circulación del capital toma el mundo como una sola red global. Y finalmente, en esta parte, hacemos referencia a la mutación del gasto. En los años, a comienzos, allá hace un siglo, el gasto público tenía como fin financiar los gastos del gobierno. En 1950 se cambió por el financiamiento de los gastos de fomento y en 1964 por el del financiamiento de los gastos de inversión. Sería
hasta 1989, hasta con la constituyente del 91, que se adopta que el fin del gasto público es el gasto público social, cuya categoría es bastante amplia, bastante inclusive inacabada, y que podría uno concluir acá que responde al deseo del Estado de intervención, pues al fin de cuentas no hay nada que no quiera hacer el Estado. Un siguiente grupo de metareglas correspondientes a la inflexibilidad, al presupuesto por resultados y a la estructuración del juego principal agente. Hasta el punto que hace unos 20 años Juan Carlos Echeverry concluía que el 94% de los recursos del presupuesto nacional era inflexible. Nosotros demostramos por ahí en el 2016 que el 87% de los recursos y los gastos de las entidades subnacionales de Colombia responde a ese forcejeo entre principal y agente, entre decretar gasto y ordenar gasto. Aun cuando en el proceso de la gobernanza apareciera los afanes, ya no por presupuestar ítems, sino conseguir resultados, hay cierta tendencia o cierta preocupación, al menos nominal, por hacer presupuestos por resultados o para resultados, a pesar de que los órganos de control rezagadamente continúen con la evaluación de los medios, más no de los fines. Y manifiesta la importancia construida por el agente que hace la norma. Y un último bloque de metareglas que están alrededor de las categorías para preparar presupuesto y de la importancia para cada uno de los actores. Pues claro, la mitad de las categorías identificadas corresponden a la preparación del presupuesto. Pareciera que se concentra el diseño de la norma presupuestal en cómo diseñar las normas para el Ejecutivo, haciendo que el presupuesto, a pesar de todo, sea usado por el Ejecutivo como instrumento de negociación y que el ciudadano como actor principal esté marginado. Luego, los procesos de participación comunitaria siguen siendo apenas nominales y simple retórica. En consecuencia, podemos inducir un trípode de meta reglas en las que vamos montados en un enorme animal como sociedad y como reglas de juego del sistema presupuestario. Y son referentes a lo que Bob Jessop menciona o identifica como procesos de desnacionalización, desestatización e internacionalización, que pueden evidenciarse por la importancia o preponderancia de los organismos internacionales como el Banco Monetario, el Fondo Monetario, el Banco Interamericano de Desarrollo, los convenios internacionales, los organismos multilaterales, que inclusive van recalibrando las capacidades del Estado. Del otro lado, porque hace difusos los límites entre lo estatal y no estatal. Ese grisáceo va a hacer que el Estado se concentre en garantizar los servicios, los bienes y servicios, no necesariamente en prestarlos. Y a su vez, que el contexto de lo internacional sea cada vez más significativo, haciendo que los límites arcifínicos de las naciones sean lo bastante porosos para que funcionen los procesos de acumulación del capital y que los bienes y servicios sean prestados por organismos cada vez menos locales y menos nacionales y que sean cada vez más uniformes y estandarizados. A la postre, somos tributarios de una vertiente que conduce a un imperio singular, no territorial, sino en red global,
Como Jonathan Haidt, teórico del comportamiento social, lo mencionó alguna vez, cuando de seleccionar el rumbo o el camino se trate, el elefante es el que manda y el jinete, si acaso de manera reactiva, pesadamente intenta corregir el rumbo. Muchas gracias. Agradecemos a los asistentes al webinar, quedando atentos a sus inquietudes y a sus aportes. Gracias.